¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa especial donde vamos a hablar sobre los misterios del Cusco, en este caso muy particular sobre la catedral, las últimas imágenes obtenidas por el equipo Proyecto Chincana sobre el Señor de Unupunku y la búsqueda que están haciendo sobre las chincanas precisamente, pero de la catedral y bueno, alguna que otra curiosidad en torno a la Plaza de Armas del Cusco. La vamos a estar comentando en este programa y de inmediato las imágenes. Muy bien, tenemos en imágenes parte de lo que ha sido este trabajo de tratar de explorar, si es que es posible o probable, encontrar una chincana en la Catedral del Cusco. Vamos a hacer una dinámica muy interesante mientras vamos viendo estas imágenes, compartiendo lo que ustedes mismos nos han enviado a la redacción del programa, para que sepan que siempre estamos revisando todo lo que ustedes nos mandan y comentándolo. Muy bien, vamos con algunos de sus mensajes y luego con una leyenda o bueno, una información que dimos en el programa de los expedientes secretos andinos. Vamos a recapitular esa pequeña parte donde hablamos del Señor de Unupunku, sobre las chincanas pues de la Catedral del Cusco en esta oportunidad, ¿no? Y lógicamente decimos que estas imágenes nos han sido cedidas por la arqueóloga Mildred Fernández y el arqueólogo Jorge Calero. Muy bien. Vamos leyendo algunas de sus historias y mensajes de lo que ustedes mismos nos han puesto en el video mientras transcurrían estas imágenes. Por ejemplo, Joan Palma dice: no es leyenda, ¿no? Lo de la chincana. Mi padre me decía que sí había y lo cerraron porque algunas personas se caían al río. Y le responde Samantha, ¿no? Una de las cuales soy yo. Y sí existe, qué bueno que lo cerraron. Sin embargo, hay muchas cosas por descubrir y revelarse. Dice Jimmy Jr. Escalante, nos cuenta: sí existe, yo mismo lo vi en el año 2014, lo vi por accidente. Y le pregunta Estefania, le pregunta: ¿puedes contarlo? Y él cuenta: claro, recuerdo un día cualquiera, estaba abierta la puerta de la catedral y entramos con un amigo como modo de pasear y observar los cuadros y los santos, y en medio de la catedral hay una puerta pequeña que siempre paraba cerrada, pero ese día estaba sin candado y por curiosidad entramos y logramos ver un lago con patos, y es más, había totora, e impactados nos salimos. Aquí hay otra historia de Óscar Cervantes Tihualpa: así que era verdad. Recuerdo que mi abuelo me dijo que debajo de la Catedral del Cusco había una chincana que conectaba entre Sacsayhuamán y Coricancha. El detalle es que cuando ingresabas por la catedral, dice que había mucha agua, una cocha, laguna, y en una parte dice que hasta crecía totora, y se escuchaba el sonido del viento y goteos de agua. ¡Wow! Con este video me lo confirman. Y Sandro Conde le dice: real, hay una pequeña laguna, me decía mi abuelo, por donde corriendo las campanas María Angola. Miluska Góngora nos cuenta: siempre ha sido real. Yo cuando era niña vivía en una casona que está en San Agustín. Debajo de las gradas había una chincana, y cuando estaba en el colegio nuestro profesor siempre nos hablaba de esas chincanas que estaban entreconectadas en toda la ciudad del Cusco. Salían hasta, según él, otros países, pero eso ya tendrían que comprobarlo en el futuro. Mientras tanto, Julio César Vivanco dice: lo que siempre nos han contado era que la catedral se había construido sobre unas acequias y manantiales de la época inca. Muy interesante. José Antonio Guzmán le dice: la chincana está por debajo del ex cine de Maruri, que conecta hacia los siguientes lados: Hotel Libertadores, Coricancha. Eso dice José Antonio Guzmán. Vamos con Joel Samuel Choque. Dice: tal como me lo contaron mis abuelos. ¿Qué tal esa? Muy bien. Vamos con un comentario de Balduino Herrera. Así es. Eso se ve por uno de los accesos enrejados dentro de la catedral. Hasta decían que había patos. Sandrita Baby. Mi mamá dijo que una vez cuando era niña vio por una puerta en la catedral como un río o pozo de agua. Bueno, son muchos comentarios, muchas personas creo que no están mintiendo. Algo han visto los abuelos. Vamos con John Becerra.
En esa área que se veía las aguas y aún existe, justo por ahí hicieron unas criptas y pusieron a sus fallecidos como tapando el acceso a esa chincana. Eso lo pude ver cuando fui a mis 10 años, y ahora que fui después de 30 años, en vez de esa chincana con agua dentro, vi lápidas y tumbas con todos los que ahí dejaron. ¿Qué cubren? ¿Qué cubren? Bueno, ahora Edson Palomino Rojas nos dice: lo inundaron a propósito para que no entren. Si realmente quieren dar a conocer, solo es cuestión de bombear el agua hacia afuera. Ajá, wow. Vamos con lo que dice Henry Mendoza. Esto está inundado porque fue alterado con la construcción de la catedral. El palacio inca tenía drenaje hacia el río Sapi. Los invasores españoles no tenían criterio de ingeniería, por eso el agua empozaba bajo la catedral. Estas iglesias fueron construidas sin criterio, por eso en el terremoto del 50 se destruyó, y en los 80 también fueron afectados. Eso porque sus desniveles son visibles. Clarísimo se observa en la iglesia de la Merced y la Compañía, y eso no es observado casi por nadie, pero los desniveles son visibles. Observen la inclinación que le dieron. Enriqueta Micaela Yachta cuenta: no está inundado, es una laguna y está drenando por el frontis derecho, e incluso había una pileta donde se puede evidenciar en fotografías del año 50. Ahí comenta Juan Valencia: Amparo Uría, ¿y dónde queda la avenida Parra? Bueno, ahí están, creo, discutiendo un poco sobre una avenida Parra, ¿no? Es que viene de este comentario, perdón. Amparo Uría dice: cuartel ahí, nunca hubo un cuartel. Recuerdo perfectamente porque yo vivía antes del terremoto del 50 en la avenida Parra, casi que media cuadra de la altura de la iglesia de Santo Domingo. Y le contesta Marcayani: yo tenía 9 años cuando frecuentaba ir al cuartel Maruri, que quedaba en ese lugar, hasta que explotó un coche bomba. Fue lo que escuché, porque mi papá se encontraba ahí ese día. Y alguien por ahí le dice: en Cusco no hay avenida Parra. Amparo dice, Piero le dice a Amparo: yo lo sé porque mi amigo y yo nos presentamos voluntariamente al ejército antes de ingresar a la universidad, y mi amigo fue seleccionado. Y a ese local los llevaban a los que después serían policía militar. Y yo le visitaba llevando alimentos los domingos. Entonces, para comentar hay que averiguar y no tergiversar la historia. Bueno, ahí están como que discutiendo sobre si existe o no esta avenida Parra. Ni con Girón dicen que existía, pero bueno. Y ahí es donde alguien le contaba: yo sí vi el cuartel en ese lugar, era 27 de noviembre, ¿no? Juan Valencia afirma haber visto un cuartel, incluso mandó una foto. Muy bien, es un poco de lo que comentan las personas sobre estas historias de la catedral, mientras seguimos viendo imágenes inéditas de lo que es el trabajo que ha hecho Proyectos Chincana sobre la catedral. Y vamos a hacer un pequeño comentario. Aquí justo una información que nos mandó nuestro amigo León. En esta historia, ¿no? El señor de Unupunku y los patitos de oro bajo el altar catedral. Lo leeré. En Cusco, el agua no es solo agua, es memoria, peligro y secreto. Una antigua creencia sostiene que debajo del corazón de la ciudad existió o existe una laguna subterránea, un lago subterráneo, ligada a la antigua condición pantanosa de la zona de la plaza. Esa persistencia del agua enterrada encontró en la colonia una forma cristianizada: el culto al señor de Unupunku, puerta del agua, una imagen venerada dentro de la catedral. El relato se vuelve tangible en un detalle casi detectivesco. Se dice que una puerta o sección del templo aparece húmeda en sus bordes. Para el pueblo, esa humedad es prueba. Ahí está el agua. Y lo fantástico, completa el cuadro, por las noches aseguran puede verse patos dorados nadando sobre esa agua escondida. No es un adorno. El oro en los Andes es el brillo de lo sagrado y lo inalcanzable. Los mayores cuentan algo más. El señor de Unupunku no solo está
contiene habría sido colocado para tapar o dominar el paso del agua que corre por debajo del altar. Si no estuviera, afirman, la catedral y hasta la plaza serían arrasadas por el río subterráneo. La imagen entonces funciona como un sello, una frontera entre el Cusco visible y el Cusco acuático antiguo que nunca terminó de desaparecer. Fuente está en una revista Alpanchis, Los mitos del origen. Fuente complementaria, Culto a los hermanos Cristo, de Aguilar. Bueno, esa sería entonces, amigos, mientras seguimos viendo las imágenes sin editar, imágenes inéditas de toda esta exploración que está haciendo el proyecto Chincana sobre los túneles, las chicanas de la Catedral del Cusco. Bueno, esa sería un poco la historia y cuál sería el misterio del Señor de Unupunku, por qué se llama Señor de Unupunku, y confirmado que hay agua subterránea pasando por debajo del Cusco y sobre todo por la catedral. Ahora, ¿esto es un túnel que se anegó? ¿Es un túnel que se inundó? ¿Se puede bombear y uno va a poder acceder a la Chincana? ¿O es simplemente nada más un desagüe por un desafuero del agua? Nada más. ¿O realmente hay algo ahí? Bueno, amigos, voy a interrumpir aquí entonces esta emisión de estas imágenes en exclusiva para hacer este breve comentario, ¿no? El proyecto Chincana efectivamente está por develar estos grandes misterios sobre las chincanas del Cusicancha, Coricancha, Sacsayhuamán y en esta oportunidad la Catedral del Cusco. Así que estaremos atentos a más descubrimientos, pero no nos vamos a ir, vamos a dejarlos todavía con la segunda parte de estas tomas sin editar sobre las chincanas de la Catedral del Cusco. Así que los dejamos con este material inédito y con tal cual como nos llegó. Vamos con el clip y nos vemos. No olviden, suscríbanse al canal, compartan el video. Ya volvemos con más novedades sobre los últimos descubrimientos sobre las chincanas del Cusco. Un reporte especial de Matergia, material exclusivo para nuestro programa. Muy bien, vamos a ello. Mañana vendríamos temprano.
sencillez.